El encuentro comienza. El sol se había puesto hace horas dejando las calles del centro de Birmingham en una quietud tranquila, interrumpida solo por el zumbido ocasional del juez de tráfico. El elegante sedán negro de la jueza de tráfico, Mir Robinson, se deslizaba suavemente por la carretera mientras ella navegaba su camino a casa después de otro día agotador en el juzgado. El día en que los casos habían sido particularmente exigentes con un juicio polémico tras otro, Maya lo había enfrentado todo. Con su gracia habitual y calma inquebrantable, era conocida por sus juicios justos y su compromiso inquebrantable con la justicia, y su reputación como una de las mejores juezas de la ciudad la precedía. Sentada en el asiento trasero. Su hija adolescente, Ava, se había quedado dormida, su cabeza apoyada suavemente contra la ventana. Maya la miró a través del espejo retrovisor, una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Ava era su orgullo y alegría, una joven brillante con un agudo sentido de la justicia. Tenía una mente aguda como su madre y un corazón lleno de empatía. Maya a menudo se maravillaba de lo resistente que había crecido Ava a pesar de los desafíos de ser criada por una madre soltera en una profesión exigente. El zumbido reconfortante del motor fue interrumpido de repente por el sonido penetrante de las luces rojas y azules de los sirens que destellaban en la distancia, acercándose a una velocidad alarmante. El corazón de Maya dio un vuelco cuando el coche de policía se desvió a la vista detrás de ella. Sus luces eran cegadoras y brillantes. Instintivamente, redujo la velocidad y se detuvo a un lado de la carretera. La confusión se instaló en ella. No había estado acelerando y su vehículo estaba en perfectas condiciones. ¿De qué podía tratarse? Miró el reloj en su tablero. 9:47 p.m. La carretera estaba casi desierta con solo unos pocos autos pasando en la distancia. Maya respiró profundamente tratando de calmar sus nervios. Había sido juez durante el tiempo suficiente para conocer sus derechos, y estaba segura de que esto no era más que un malentendido. Miró de nuevo a Ava, que todavía estaba profundamente dormida, felizmente inconsciente del repentino giro de los acontecimientos. Un fuerte golpe en la ventanilla del lado del conductor la hizo saltar rápidamente. Bajó la ventanilla y se encontró cara a cara con un oficial alto e imponente. Sus ojos eran fríos y duros, su mano descansaba sobre la funda de su arma. Licencia y registro, ladró, sin siquiera ofrecer un saludo. Maya se sorprendió por su tono, pero mantuvo la compostura. Buenas noches, oficial, dijo con calma. ¿Puedo preguntar por qué me detuvieron? Licencia y registro, repitió su voz mezclada con impaciencia. Maya obedeció metiendo la mano en la guantera en busca de sus documentos, todo el tiempo sintiendo la mirada penetrante del oficial sobre ella. Le entregó su licencia y registro, notando la forma en que su expresión se oscureció mientras miraba los papeles. Salga del vehículo, ordenó abruptamente. Maya, se me cayó el estómago. Disculpe, no entiendo. Dije, salga del vehículo, repitió el oficial más fuerte. Esta vez su mano ahora estaba agarrando su arma, aunque no la había sacado. La situación se había intensificado demasiado rápido y Maya podía sentir la tensión aumentando en el aire. Se desabrochó el cinturón de seguridad y abrió la puerta, saliendo al aire fresco de la noche. Su corazón se aceleró mientras estaba de pie al costado de la carretera, su mano ligeramente levantada en un gesto de cumplimiento. El oficial rodeó su auto, escrutando cada centímetro de su vehículo, su expresión ilegible. ¿Hay un problema?, preguntó el oficial. Maya con su voz tranquila pero firme. Hemos tenido informes de un vehículo robado que coincide con esta descripción, respondió rotundamente entrecerrando los ojos mientras la evaluaba. La mente de Maya corrió. Este es mi auto, dijo firmemente. Mi nombre es juez Mir Robinson, trabajo en el Palacio de Justicia del Centro. Ha habido un error. La expresión del oficial no cambió. Dio un paso más cerca, elevándose sobre ella. Ya veremos eso, murmuró en voz baja antes de darse la vuelta para pedir refuerzos. Pasaron los minutos, pero se sintieron como horas. Maya se quedó a su lado coche, su corazón latía con fuerza en su pecho, podía escuchar a Ava moviéndose en el asiento trasero, sus suaves murmullos rompiendo el silencio. La mente de Maya corría tratando de darle sentido a lo que estaba sucediendo. Nunca había imaginado que la tratarían así, como a una sospechosa, como a una criminal. Era un sentimiento que había visto innumerables veces en su sala del tribunal, pero experimentarlo de primera mano fue algo completamente diferente. Llegaron más coches patrulla y varios oficiales se unieron al primer oficial mientras rodeaban su coche. Maya observó con incredulidad cómo empezaban a buscar entre sus pertenencias, sacando su maletín, sus libros legales e incluso los útiles escolares de Ava. Fue una experiencia humillante y, sin embargo, se quedó allí en silencio, negándose a dejarles ver el dolor que sentía. Todo está en orden, finalmente murmuró uno de los oficiales, sonando casi decepcionado. Arrojó sus pertenencias de vuelta al coche descuidadamente. Su rostro era una máscara de indiferencia. Eres libre de irte, dijo el primer oficial con brusquedad. No hubo disculpa, ningún reconocimiento del error, simplemente se dio la vuelta y se alejó, dejando a Maya parada allí, su dignidad hecha jirones. Volvió a subir a su coche, sus manos temblaban mientras agarraba el volante, respiró profundamente tratando de estabilizarse. Ava se movió en el asiento trasero, sus ojos parpadearon abiertos. Mamá, ¿qué pasó?, preguntó somnolienta. Nada, cariño, dijo.
Maya suavemente, su voz firme a pesar de que su corazón estaba pesado. Vamos a casa. Mientras se alejaba, sus pensamientos corrieron. El encuentro había encendido algo en ella, un fuego, una determinación de luchar contra la injusticia que acababa de experimentar. Esto no era solo un malentendido, era un duro recordatorio del sesgo racial, que todavía existía incluso para alguien en su posición. Maya sabía que no podía dejar pasar esto, algo tenía que cambiar. Las consecuencias de la injusticia. El viaje a casa desde el incidente de la noche se sintió inusualmente largo para Maya. El zumbido silencioso del auto había regresado, pero la tensión colgaba pesada en el aire, aferrándose a cada uno de sus pensamientos. Seguía mirando a Ava en el espejo retrovisor, alivio de que su hija se hubiera vuelto a dormir después de su inquietante encuentro con la policía. Los eventos de la noche se repetían en su mente como un disco rayado, cada detalle más exasperante que el anterior. ¿Cómo podía alguien que juró defender la ley ser tan insensible, tan descaradamente discriminatorio? Maya había dedicado toda su carrera a luchar contra la injusticia, asegurándose de que cada persona que ingresara a su sala del tribunal fuera tratada con justicia independientemente de su origen, pero esto era diferente, esto era personal. Ella había sido reducida a un mero estereotipo descartado por el mismo sistema en el que trabajaba. El peso de todo eso presionó. Maya se sentó boca abajo sobre su pecho, lo que le dificultaba respirar. Cuando Maya entró en su camino de entrada, la frustración se había transformado en una fría resolución. Aparcó el coche y se sentó en silencio por un momento, sus manos agarrando el volante con fuerza. Un profundo suspiro escapó de sus labios, pero la tensión en su cuerpo permaneció mientras miraba a su hija dormida. Sabía una cosa con certeza: no podía permitir que esta experiencia pasara sin actuar. La voz soñolienta de mamá Ava la sacó de sus pensamientos. Parpadeó y se dio la vuelta para encontrar a su hija frotándose los ojos, todavía medio dormida. ¿Estamos en casa?, preguntó Ava bostezando. Sí, cariño. Maya respondió suavemente, estamos en casa. Ayudó a Ava a salir del coche y le sostuvo la mano mientras se dirigían al interior. El calor familiar de su hogar era un marcado contraste con el frío encuentro que acababan de soportar, pero cuando Maya cerró la puerta detrás de ellas, se dio cuenta de que las paredes de su casa solo podían ofrecer cierta protección. El mundo exterior permaneció inalterado, lleno de prejuicios e injusticias que ya no podía ignorar. Una vez que Ava se metió en la cama, Maya se encontró sentada en la mesa de la cocina mirando fijamente su teléfono. Sabía que tuvo que reportar el incidente, pero la idea de revivir la experiencia la llenó de una profunda sensación de agotamiento, pero también sabía que si no hacía nada, nada cambiaría. Respiró profundamente y marcó un número que no había usado en años, uno que pertenecía a un viejo amigo, Robert King, un abogado de derechos civiles que había trabajado junto a ella durante sus primeros años como fiscal. Si alguien sabía cómo manejar esta situación, era Robert. El teléfono sonó 2 veces antes de que su voz familiar respondiera. Maya, ha pasado un tiempo, ¿qué está pasando? Maya dudó por un momento, insegura de por dónde empezar, pero una vez que comenzó, la historia salió de ella, cada detalle de los eventos de la noche, cada emoción que había reprimido mientras estaba de pie a un lado. Del camino bajo las deslumbrantes luces de la policía, Robert escuchó en silencio, sin interrumpirla ni una vez hasta que terminó. Dan murmuró, después de una pausa: Maya, lamento que te haya pasado eso, es inaceptable. Lo es. Maya estuvo de acuerdo. Su voz era firme pero llena de determinación, y no puedo dejarlo pasar, necesito hacer algo. El tono de Robert cambió volviéndose más profesional. Tienes razón, pero ¿sabes cómo pueden ir estas cosas? Presentar una queja formal es solo el primer paso, tendrás que estar preparado para el rechazo, especialmente dada tu posición. Lo sé. Maya respondió, pero no estoy haciendo esto solo por mí, no se trata de mi reputación, se trata de un sistema que debe rendir cuentas. Si no hablo, ¿quién lo hará? Tienes toda la razón, dijo Robert, te ayudaré a redactar la queja, nos aseguraremos de que sea hermética. Mientras discutían los detalles de la queja, Maya sintió que una sensación de claridad le invadía. Esto ya no se trataba solo de su experiencia personal, se trataba de algo mucho más grande. Estaba lista para enfrentar lo que viniera después, incluso si eso significaba enfrentarse al mismo sistema en el que había trabajado durante tantos años. A la mañana siguiente, la lucha comienza. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo habitual, su mente ya estaba llena de tareas por delante. Tenía una lista completa de casos que presidir, pero el peso de los eventos de la noche anterior permanecía en el fondo de su mente como una nube de tormenta. Mientras tomaba un sorbo de café, se desplazó por su teléfono y repasó los titulares de las noticias. El mundo seguía girando con historias de injusticia que llenaban las pantallas, pero ahora se sentía más personal que nunca. Antes de partir hacia el juzgado, Maya llamó a Carla, su asistente. Carla, necesito que programes una reunión con nuestro equipo legal esta tarde. Quiero discutir una queja oficial que presentaré. Carla, siempre eficiente y perceptiva, respondió. Entendido. El juez Robinson, haré los arreglos.
Maya le agradeció y colgó, sintiendo el peso de lo que vendría. Presentar esta queja sin duda atraería atención tanto deseada como no deseada, pero Maya sabía que esto no se trataba solo de ella. Tenía que tomar una posición no solo por ella misma, sino por otros que habían enfrentado situaciones similares al llegar al juzgado. Maya salió de su auto, sus tacones haciendo clic contra los escalones de mármol mientras se abría paso dentro de la gran arquitectura del edificio, siempre le recordaban la responsabilidad que tenía como juez hoy. Sin embargo, se sentía diferente hoy, no era solo una jueza, también era una víctima del sistema que trabajaba para mantener. Su primer caso del día era uno familiar, un joven que enfrenta cargos de hurto menor. Mientras Maya escuchaba el testimonio, le resultó difícil enfocar los detalles, borrosos, eclipsados por su propia experiencia con la policía solo unas horas antes. Este joven sentado frente a ella con una mirada de miedo en sus ojos, podría haber sido ella, cualquiera que fuera asumido culpable antes de ser probado inocente. El pensamiento le hizo doler el corazón. Después de que concluyó el caso de la mañana, Maya se dirigió a su despacho donde Carla Ayala estaba esperando con una pila de documentos y una expresión preocupada. Juez Robinson, el equipo legal está listo cuando usted lo esté, dijo Carla entregándole un archivo preparado. Gracias, Carla, respondió Maya respirando profundamente mientras escaneaba el papeleo. Todo estaba en su lugar, pero el peso de la situación se sintió más pesado de lo que esperaba cuando Maya se sentó con el equipo legal. Discutieron las implicaciones de la queja cuidadosamente delineando los próximos pasos que presentarían ante el departamento de policía, pero todos sabían que los medios se enterarían tarde o temprano. Maya había visto muchos de estos casos terminar en batallas donde la justicia a menudo se retrasaba o se negaba por completo. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante con esto? Uno de los abogados preguntó, su tono respetuoso pero cauteloso. Habrá mucha atención pública, parte de ella no será positiva. Maya lo miró directamente a los ojos, su determinación inquebrantable. Tengo una opción si no hablo, nada cambiará. Esto no se trata solo de mí, se trata de todas las personas que han sido tratadas injustamente por el color de su piel. La sala quedó en silencio por un momento. Momento en que sus palabras se hundieron, los abogados asintieron entendiendo la gravedad de la situación, sabían que Maya tenía razón y estaban listos para apoyarla sin importar el costo. Cuando concluyó la reunión, Maya sintió una extraña sensación de calma que la invadió. La lucha apenas comenzaba, pero estaba lista para ello. Había pasado toda su carrera luchando por la justicia, y ahora lo haría de nuevo, esta vez por ella misma y por innumerables personas. Cuando salió del tribunal ese día, el peso sobre sus hombros se alivió. Había dado el primer paso para enfrentar la injusticia que había enfrentado, y no había vuelta atrás. El sistema lucha de regreso. Había pasado una semana desde que Maya presentó su queja formal, y la tensión a su alrededor solo había aumentado. La noticia se había difundido rápidamente, mucho más rápido de lo que Maya había anticipado. Los informes de su encuentro con el oficial de policía inundaron los medios de comunicación locales, las plataformas de redes sociales e incluso alcanzaron la atención nacional. La narrativa variaba según la fuente. Algunos lo enmarcaron como una postura valiente contra el perfil racial, mientras que otros tergiversaron la historia para poner en duda su integridad. Maya esperaba una reacción violenta, pero no estaba completamente preparada para la tormenta que siguió. Su teléfono vibró constantemente con llamadas de reporteros que buscaban entrevistas. Su bandeja de entrada se inundó con correos electrónicos de activistas de derechos civiles, profesionales legales incluso miembros del público. Algunos ofrecieron apoyo mientras que otros lanzaron insultos cuestionando sus motivos, su autoridad y, lo más doloroso, su derecho a mantener su posición como juez en el tribunal. El aire estaba cargado de inquietud. Sus colegas la saludaron con una mezcla de simpatía y cautela, como si no estuvieran seguros de cómo acercarse a ella ahora que su nombre estaba en los titulares. Maya podía sentir el cambio en su comportamiento. Algunos eran solidarios, otros distantes. Era como si los muros invisibles del profesionalismo hubieran dado paso a algo más frágil, algo que los hacía sentir incómodos. Carla, su siempre eficiente asistente, se había vuelto más protectora de lo habitual, gritó filtrando llamadas y protegiendo a Maya de los medios de comunicación más agresivos. Aún así, Maya sabía que el caso que había presentado contra el oficial no sería una batalla fácil. Esta mañana no fue diferente. Mientras caminaba por el estacionamiento del tribunal, notó los susurros que la seguían, los ojos que se demoraban un poco demasiado. Siempre había estado acostumbrada a llamar la atención en una sala del tribunal, pero esto era diferente. La atención no nacía del respeto, ya no nació de la controversia en su despacho. Maya fue recibida por la vista de su equipo legal, ya sentado y esperándola. Robert King, su viejo amigo y abogado de derechos civiles, se sentó a la cabecera de la mesa, su expresión más seria de lo habitual. Tenemos que hablar, dijo Robert mientras tomaba asiento. Maya asintió, sabiendo ya que la conversación no sería fácil. ¿Cuál es la última
Robert exhaló hojeando una pila de papeles. El departamento de policía ha negado oficialmente todas las acusaciones de perfil racial, ha lanzado una investigación interna, pero ambos sabemos cómo suelen ir esas cosas. El corazón de Maya se hundió un poco, aunque había esperado esto, así que lo están encubriendo al parecer. Robert respondió: están afirmando que el oficial estaba siguiendo el procedimiento estándar y tenía causa probable para detenerte. También están cuestionando tus acciones esa noche. Sí. ¿Cumpliste completamente con su orden o si agitaste la situación? Maya sintió una oleada de ira subir por su pecho. Agitada. Seguí cada orden que me dio. ¿Cómo es eso, agitador? La expresión de Robert se suavizó aunque su voz se mantuvo firme. Maya, ya sabes cómo funciona esto, van a hacer todo lo posible para echarte la culpa. El hecho de que seas juez solo complica las cosas. Argumentarán que usas tu posición para intimidar al oficial que intentaba sacar de una parada de tráfico mencionando tu nombre y tu título. Maya negó con la cabeza con incredulidad inundándola. Esto no se trata de intimidación, se trata de que me traten como a un criminal por el color de mi piel y ahora están tratando de convertirlo en otra cosa. No está bien, pero es a lo que nos enfrentamos. Robert dijo que necesitamos para prepararse para una larga pelea. Esto no es solo una batalla legal, es una guerra de relaciones públicas. Necesitamos controlar la narrativa. La mente de Maya se aceleró. Había anticipado la resistencia del departamento de policía, pero escucharlo expuesto tan claramente lo hizo sentir más abrumador. Pero a pesar de la frustración que burbujeaba dentro de ella, sabía que dar marcha atrás no era una opción. Había llegado demasiado lejos para detenerse ahora. Bien, Maya, dijo con voz de acero, ¿qué tenemos que hacer a continuación? La escalada en el ojo público durante los siguientes días. La historia adquirió vida propia, el frenesí de los medios se hizo más intenso con algunos medios de comunicación enmarcando las acciones de Maya como una postura justa contra la injusticia racial, mientras que otros insinuaron que estaba usando su posición como juez para generar controversia. La respuesta pública estaba igualmente dividida, algunos apoyaron firmemente a Maya, mientras que otros la acusaron de hacerse la víctima para beneficio personal, pero Maya no se dejó influenciar por la prensa negativa. Ella sabía la verdad, y eso era todo lo que importaba. Aún así era difícil ignorar la creciente presión cada vez que encendía la televisión o miraba su teléfono. Era otra historia, otro titular. Gente que nunca había conocido antes estaba diseccionando su carácter, su pasado, incluso su aptitud para servir como juez. Un segmento particularmente duro de una estación de noticias local la sacudió. El presentador con una expresión petulante cuestionó si la queja de Maya era una reacción exagerada a una parada de tráfico de rutina. Las palabras dolieron, no porque tuvieran algo de verdad, sino porque reflejaban una narrativa que se había hilado demasiadas veces antes. El comentario del presentador se hizo eco de las actitudes despectivas de quienes creían que el perfil racial era un producto de la imaginación, una excusa conveniente utilizada por quienes no quieren asumir la responsabilidad de sus acciones. Sentada en su sala de estar, Maya sintió el familiar nudo de frustración apretarse en su pecho. Había enfrentado innumerables desafíos en su carrera, casos difíciles, juicios agotadores y oposición de fuerzas poderosas, pero esto era diferente, esto era personal y era público. Podía sentir los ojos del mundo, pero Maya no tenía intención de quebrarse esa noche. Mientras yacía en la cama, incapaz de dormir, pensó en su hija. Eva había estado inusualmente callada desde que comenzó la tormenta mediática, sintiendo la gravedad de la situación pero no estaba segura de cómo hablar de ello. Maya sabía que su hija estaba orgullosa de ella, pero también sabía que Gia estaba preocupada por lo que esto significaría para su familia, para su futuro. Maya miró el techo, el tenue resplandor de las luces de la ciudad filtrándose a través de las cortinas. Podía escuchar el leve zumbido del tráfico afuera, un recordatorio de que la vida continuaba incluso en medio del caos. No podía permitirse el lujo de ser consumida por la ira o la frustración, tenía que permanecer concentrada por el bien de A, por su propio bien y por el bien de la lucha. Se había comprometido a una reunión con el alcalde al día siguiente. Maya recibió una llamada de la oficina del alcalde, lo esperaba. Las figuras políticas a menudo se distanciaban de la controversia, especialmente cuando involucraba a uno de sus propios funcionarios de la ciudad, pero el tono de la invitación la sorprendió. No era una solicitud formal para una reunión, era una súplica urgente. El alcalde, un hombre de mediana edad llamado Eric Lawson, era conocido por su cuidadosa diplomacia y evitar confrontaciones públicas. Su administración tenía la reputación de mantenerse por encima de los demás, como les gusta decir, particularmente cuando se trataba de problemas que podían dividir a la comunidad racial. Las tensiones, lamentablemente, fueron uno de esos problemas. Cuando Maya entró a la oficina del alcalde esa tarde, fue recibida con una sonrisa de labios apretados por Lawson. Su oficina con sus pisos de madera pulida y estanterías ordenadas exudaba una sensación de formalidad, pero hoy la atmósfera estaba tensa. Maya, gracias por venir, dijo Lawson mientras le hacía un gesto para que se sentara. Su voz era tranquila,
pero había una energía nerviosa en su postura. Por supuesto, el señor alcalde, respondió Maya tomando asiento frente a él, estaba lista para cualquier propuesta diplomática que tuviera en mente. Lawson se aclaró la garganta antes de hablar. He estado siguiendo los acontecimientos de cerca y quería expresar mi preocupación. La ciudad está bajo mucha presión en este momento, y esta situación con la policía está recibiendo más atención de la que ninguno de nosotros anticipó. Maya levantó una ceja, ya sintiendo hacia dónde se dirigía esto. ¿Me estás pidiendo que retroceda? Lawson levantó las manos a la defensiva. No, para nada. No estoy aquí para decirte qué hacer, pero quiero que entiendas que este caso está poniendo tensión en la imagen de la ciudad. Hemos trabajado duro para construir relaciones entre las fuerzas del orden y la comunidad, y esto, bueno, no está ayudando. La expresión de Mina permaneció neutral aunque su mente estaba acelerada. El alcalde estaba preocupado por la imagen de la ciudad. Típico. ¿Qué exactamente me estás pidiendo? Señor alcalde, preguntó con voz firme pero firme. Lawson dudó antes de responder. Estoy pidiendo tu cooperación. Si hay una manera de resolver esto en silencio sin llamar más la atención, tal vez podríamos encontrar un terreno común. Los ojos de Maya se entrecerraron. Common ground. Señor alcalde, esto no se trata de relaciones públicas, se trata de responsabilidad. No voy a dar marcha atrás porque haga que la ciudad se sienta incómoda. Estoy haciendo esto porque es lo correcto. El alcalde suspiró pasándose una mano por el cabello canoso. Entiendo que Maya, lo sé, pero tienes que ver el panorama general. El departamento de policía está bajo escrutinio. Los medios están observando cada uno de nuestros movimientos, y si esto se intensifica más, se intensificará aún más. Maya interrumpió porque no lo dejaré pasar. Esto no es solo una queja personal, Eric, se trata de los problemas sistémicos que hemos estado barriendo bajo la alfombra durante años. No me interesa mantener las cosas en silencio. Me interesa arreglar las cosas. La sala quedó en silencio. El alcalde se reclinó en su silla. Su expresión era conflictiva. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran de esta manera, especialmente no alguien dentro de la propia administración de la ciudad. Pero Maya no se movió después de lo que pareció una eternidad. El alcalde asintió lentamente. Está bien, veo dónde estás parado. Solo ten cuidado, Maya. Esta pelea no será fácil. Maya mantuvo la mirada. Firme. Nunca esperé que fuera fácil. Señor alcalde, pero es una pelea que vale la pena tener. Luchar por el cambio. Días después de su tensa reunión con el alcalde, la determinación de Maida se mantuvo inquebrantable. La presión aumentaba. Su nombre seguía dominando los titulares. El frenesí de los medios no mostraba signos de la situación, se estaba desvaneciendo y los rumores giraban sobre el impacto que esto podría tener en su carrera, pero Maya sabía que tenía que seguir adelante, no solo por ella misma, sino por su hija, por su comunidad y por cada persona que alguna vez había sido injustamente perfilada o tratada por aquellos en el poder. Sin embargo, la batalla de Maya no se trataba solo de presentar una queja y esperar a que se hiciera justicia. Sabía que el cambio requería más que solo papeleo legal, necesitaba voces, acciones y visibilidad. Cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que no podía librar esta lucha sola si quería desmantelar el sistema que la había perjudicado. Necesitaba unir a otros a la causa. La idea se le ocurrió por primera vez en un momento de tranquilidad en casa. Ava estaba sentada en la mesa de la cocina, sus libros escolares estaban esparcidos frente a ella, pero su atención había estado en otra parte. Maya notó que su hija miraba fijamente por la ventana. Su comportamiento generalmente brillante y curioso se nubló por el circo mediático en curso que rodeaba sus vidas. Mamá Ava había dicho de repente sacando a Maya de sus pensamientos. ¿Qué pasa después? Quiero decir, después de todo esto con la policía y todo. Maya hizo una pausa considerando cómo responder. No quería ser una carga para Ava. Con el peso del proceso legal, la burocracia y la probabilidad de una batalla prolongada, pero también no quería ocultar la verdad. Seguimos adelante, dijo Maya, finalmente con voz firme, seguimos hablando, no dejaremos que esto pase hasta que algo cambie. Ava asintió pensativamente, y luego dijo algo que sorprendió a Emma. Tal vez deberíamos involucrar a otras personas como en la escuela hemos estado hablando de lo que te pasó, todos están realmente molestos, ¿qué pasaría si pudiéramos organizar algo, una manifestación o una marcha o no sé, solo algo para mostrar que esto es más grande que una persona? Maya parpadeó sorprendida por la sugerencia de su hija Ava, solo tenía 15 años, pero su insight estaba más allá de sus años, y cuanto más pensaba Maya en ello, más resonaba la idea. Esto no era solo su lucha, fue una lucha por cada persona en su comunidad que alguna vez había sentido el aguijón de la injusticia. Esa es en realidad una gran idea, dijo Maya lentamente, un plan formándose en su mente, una
Manifestación podría llamar la atención sobre lo que realmente está sucediendo aquí y mostrarle al mundo que no toleraremos esto más. Los ojos de Ava se iluminaron. Puedo hablar con mis amigos y tal vez podamos conseguir que la gente de la escuela venga. Podríamos hacer carteles y Maya sonrió ante el entusiasmo de su hija. Tendremos que organizar esto adecuadamente, dijo, pero si lo hacemos bien, podría ser algo grande, algo que realmente haga que la gente hable en los próximos días. Maya y Ava trabajaron incansablemente para darle vida a su plan. Se comunicaron con amigos, colegas y líderes de la comunidad local, invitándolos a unirse a su causa. La palabra se corrió rápidamente y pronto lo que había comenzado como una pequeña idea se estaba convirtiendo en un movimiento a gran escala. El día de la manifestación, el día de la manifestación amaneció brillante y claro. El sol de principios de otoño arrojaba un cálido resplandor sobre la ciudad cuando Maya llegó a las escaleras del Palacio de Justicia, donde estaba previsto que comenzara la manifestación. Ya se había reunido una multitud considerable, personas de todas las edades y orígenes. Maya se puso de pie, sosteniendo carteles y con mensajes como justicia para todos y alto a la discriminación racial. Maya sintió una oleada de orgullo mientras observaba a la multitud. Esto era más de lo que jamás había esperado. Se había instalado un escenario improvisado en la base de los escalones del juzgado y, mientras Maya se abría paso entre la multitud de partidarios, notó rostros familiares, abogados del juzgado, activistas de grupos locales de derechos civiles, maestros, estudiantes e incluso algunos funcionarios de la ciudad. Ava estaba al frente de pie con sus amigos, todos sosteniendo carteles hechos a mano. Carla, la asistente de Maya, la recibió en el borde del escenario. Portapapeles en mano. Es una gran participación. El juez Robinson dijo que sus ojos brillaban de emoción. Las estaciones de noticias locales están aquí y tenemos gente transmitiendo en vivo en las redes sociales. Esto podría volverse viral. Maya asintió tratando de estabilizarse. Había hablado en los tribunales innumerables veces dirigiéndose a los jurados, los acusados y los abogados con autoridad tranquila, pero esto era diferente hoy. No era solo una jueza, era una defensora, un símbolo de resistencia. Hablaría no solo por sí misma, sino por toda una comunidad cuando fuera el momento de tomar la decisión. Escenario. La multitud se quedó en silencio, su anticipación palpable. Maya estaba de pie en el podio, el micrófono crujiendo levemente mientras se ajustaba. Miró a Ava, quien le dio un asentimiento alentador, y luego volvió su mirada al mar de rostros antes de ella. Gracias a todos por estar aquí hoy. Maya comenzó su voz firme y clara. Gracias por estar conmigo y por oponernos a las injusticias que todos hemos visto, experimentado y luchado por demasiado tiempo. Hizo una pausa dejando que sus palabras se asentaran en la multitud. Hace unas semanas un oficial de policía me detuvo que me vio no como una persona ni como un juez, sino como un sospechoso, alguien que asumió que no pertenecía detrás del volante de un lindo auto conduciendo por un vecindario. Era una parada de tráfico de rutina, pero rápidamente se convirtió en algo más, un recordatorio de que no importa quién seas o lo que hayas logrado, el sesgo racial aún puede seguirte incluso cuando usas una bata y te sientas en el banco. Todavía eres visto como menos que murmullos de acuerdo ondearon entre la multitud. Podría haberme quedado en silencio. Maya continuó, podría haberme ido a casa esa noche, dejarlo atrás y seguir adelante, pero sabía que permanecer en silencio no cambiaría nada. Hemos estado en silencio por mucho tiempo, hemos permitido que este sistema continúe sin control, y es hora de que eso termine. La energía en la multitud cambió creciendo, más carga. La gente asintió, algunos aplaudieron de acuerdo. Esto no se trata solo de lo que me pasó a mí. Maya dijo que su voz se alzaba con pasión. Se trata de lo que le pasa a innumerables personas todos los días. Se trata de un sistema que está diseñado para proteger a algunos y oprimir a otros. Se trata de la discriminación racial, sobre el miedo y la humillación que muchos de nosotros sentimos cuando vemos esas luces intermitentes detrás de nosotros, y se trata de decir basta. La multitud estalló en aplausos, sus voces se alzaron en apoyo. Maya respiró profundamente, sintiendo la fuerza del momento invadirla. Estoy aquí hoy no solo como juez, sino como madre, como mujer negra que se niega a permitir que esto continúe, y les pido a todos que me apoyen. Juntos podemos exigir responsabilidades. Juntos podemos exigir cambios. Cuando se retiró del podio, la multitud rugió en aprobación. El sonido resonó en las paredes del tribunal. Maya sintió una oleada de esperanza. Esto no era solo una manifestación, era el comienzo de algo mucho más grande. La gente estaba escuchando y estaba lista para actuar. El movimiento gana impulso. La manifestación había sido un éxito innegable y en los días siguientes el impulso siguió creciendo. Las redes sociales explotaron con hashtags como #Justicia para Maya, y como no se hizo un perfil racial, y los clips de su discurso se volvieron virales y fueron compartidos por miles de personas en todo el país. Las organizaciones de derechos civiles se acercaron para ofrecer su apoyo e incluso algunos miembros del Consejo Municipal comenzaron a tomar nota. La queja de Maya contra el oficial había ganado nueva vida a la vista del público. El departamento de policía, que inicialmente había minimizado
El incidente ahora enfrentaba una presión creciente para realizar una investigación transparente. La oficina del alcalde también se había visto obligada a abordar la situación con más seriedad y el alcalde Lawson publicó una declaración en la que prometía una revisión exhaustiva de prácticas departamentales, pero Maya sabía que las palabras no eran suficientes. El verdadero cambio vendría de la presión sostenida de personas como ella que se negaron a dejar que el problema se desvaneciera en el fondo a medida que los días se convertían en semanas. La vida de Maya se convirtió en un torbellino. De entrevistas con los medios, reuniones comunitarias y preparativos legales, ella y Robert trabajaron incansablemente para garantizar que su queja fuera seguida con total transparencia. La batalla legal estaba lejos de terminar, pero Maya ya no estaba luchando sola, la comunidad se estaba uniendo detrás de ella y, por primera vez desde esa fatídica noche, Maya sintió un rayo de esperanza, había provocado algo, un movimiento que iba más allá de su propia experiencia y, sin importar cuán largo fuera el camino por delante, sabía que todos estaban juntos en esta lucha, una batalla en múltiples frentes. Los escalones del juzgado que alguna vez se habían sentido tan familiares ahora representaban algo mucho más complejo para Maya. Cada mañana, mientras subía la escalera de piedra, podía sentir el peso de los ojos sobre sus periodistas estacionados afuera con sus cámaras listas, los empleados legales susurrando entre ellos y los transeúntes que se detenían para echar un vistazo al ahora infame juez. La sala del tribunal, que siempre había sido su santuario, ahora era un campo de batalla y Maya era muy consciente de que cada uno de sus movimientos estaba siendo examinado por un público atento. La manifestación había provocado una ola de apoyo, pero también provocó una tormenta de críticas. Por un lado, los líderes comunitarios y activistas de derechos civiles la elogiaron por oponerse al racismo sistémico. Por el otro, los detractores, particularmente de las fuerzas del orden y grupos conservadores ACC, la acusó de usar su plataforma para hacer alarde y politizar una parada policial rutinaria. Maya había anticipado este rechazo, pero la ferocidad con la que vino fue asombrosa. Esto no se trata solo de tu habilidad, Maya, se trata de la percepción de este tribunal. Te has convertido en una figura pública, y eso conlleva un cierto nivel de responsabilidad. La gente se pregunta si puedes permanecer objetivo. Mientras criticas tan abiertamente a las fuerzas del orden, Maya encontró su mirada, se negó a dar marcha atrás. La ley debe ser imparcial, pero cuando el sistema está roto es nuestro deber abordar eso. No estoy criticando a las fuerzas del orden en su conjunto, estoy denunciando la discriminación racial y el abuso de poder. Hay una diferencia de cada lado. Su expresión se suavizó ligeramente. No estoy en desacuerdo con tu mensaje, Maya, pero te has convertido en un objetivo. Debes tener cuidado. Cuanto más presiones, más te contraatacarán y, si pierdes la confianza del público o, peor aún, la de tus colegas, te encontrarás luchando en una batalla que no puedes ganar. Maya consideró sus palabras con cuidado. Sabía que Gaines no estaba tratando de silenciarla por malicia. Simplemente estaba protegiendo la institución a la que había servido durante décadas, pero esto era más grande que el tribunal. Se trataba de cambiar el sistema que se había dejado enconar durante demasiado tiempo. Lo agradezco. Tu preocupación, dijo finalmente Maya, pero no puedo quedarme callada, esto es demasiado importante. Gaines asintió, aunque su expresión permaneció tensa. Solo prepárate para lo que viene, esto no ha terminado y se pondrá complicado. El juez de contraataca del departamento, Gaines, tenía razón, la pelea estaba lejos de terminar y estaba a punto de volverse mucho más complicada. Al día siguiente de su reunión con él, Maya recibió un aviso de que la investigación interna del departamento de policía había concluido como se esperaba. La investigación no encontró evidencia de irregularidades por parte del oficial que la había detenido por los informes, que indicaban que el oficial había actuado dentro del protocolo, citando la sospecha de un vehículo robado como justificación para la detención. La sangre de Maya hirvió cuando leyó el informe. Era exactamente lo que había temido, un intento encubierto de barrer el incidente bajo la alfombra. Peor aún, la conclusión del departamento había sido publicada en la prensa con titulares que declaraban que el oficial había sido informado claramente de cualquier mala conducta. La reacción fue inmediata, las redes sociales se iluminaron con debates sobre el resultado y algunas personas desestimaron el informe como un encubrimiento, mientras que otras lo usaron para alimentar su argumento. Que Maya había reaccionado exageradamente. El departamento de policía realizó una conferencia de prensa donde el jefe de policía defendió las acciones del oficial y cuestionó sutilmente el relato de Maya sobre los hechos. Lo que estamos viendo aquí, el jefe había dicho, es un desafortunado malentendido que se ha sacado de proporción. Nuestros oficiales están entrenados para seguir el procedimiento y eso es exactamente lo que pasó aquí. Respaldamos a nuestros oficiales y sus acciones. Maya vio la conferencia de prensa con incredulidad. Fue un intento descarado de desacreditarla, pintarla como alguien que estaba usando su posición para incitar controversia, pero lo que más la enfureció fue el hecho de que el problema sistémico de la discriminación racial estaba siendo completamente ignorado. Más tarde, esa noche, Maya se sentó en su
Sala de estar con Robert, su abogado de derechos civiles y amigo cercano. La tensión entre ellos era palpable mientras discutían los hallazgos del departamento de policía. Esto siempre iba a pasar, dijo Robert reclinándose en su silla. Nunca iban a admitir la culpa, no públicamente, lo sé. Maya respondió con la voz tensa, pero sigue siendo exasperante. Están actuando como si hubiera imaginado todo el asunto. Están tratando de desacreditarte, Robert, dijo. Esa es su estrategia. Si pueden hacer esto sobre ti, sobre si reaccionaste exageradamente o si eres demasiado emocional, entonces pueden evitar abordar el problema real. Es una distracción clásica. Maya se pasó una mano por el cabello. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Seguimos presionando. Robert dijo firmemente. Puede que hayan absuelto al oficial internamente, pero no hemos terminado. Todavía tenemos la demanda civil y podemos exigir una revisión independiente. El departamento de policía hizo creer que habían ganado, pero recién estamos comenzando. Maya asintió, aunque el peso de la situación la presionaba mucho. La batalla se estaba convirtiendo en un espectáculo público y ella sabía que cuanto más se prolongara, más ataques personales vendrían en su camino, pero no podía dar marcha atrás. No ahora. La tensión de la lucha a medida que la demanda ganaba fuerza. Maya se encontró al límite. Sus días estaban llenos de procedimientos judiciales, entrevistas con los medios y reuniones con Robert y su equipo legal. El interés del público en el caso no mostraba signos de disminuir y cada nuevo desarrollo traía un nuevo escrutinio. Fue durante una semana particularmente larga mientras Maya hacía malabarismos con las demandas de su carrera. Y la creciente presión de la demanda, que comenzó a sentir la tensión de la que siempre se había enorgullecido por su capacidad de mantener la compostura bajo presión, pero el peso constante de las críticas estaba empezando a cansarla. Una noche, después de un agotador día en la corte, Maya regresó a casa y encontró a Ava sentada en el sofá, sus libros de texto esparcidos por la mesa de café. Ava levantó la vista cuando su madre entró. Su rostro estaba marcado por la preocupación. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Ava dejando su tarea a un lado. Maya sonrió, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. «Estoy bien, cariño, solo estoy cansada». Ava frunció el ceño, claramente no estaba convencida. «Has estado trabajando mucho últimamente y sigo viendo cosas en línea sobre ti. Cosas malas que la gente dice». El corazón de Maya dolía mientras se sentaba al lado de su hija. Había tratado de proteger a Ava de lo peor del frenesí mediático, pero sabía que era imposible mantenerla completamente a oscuras. Ava tenía la edad suficiente para entender lo que estaba pasando y siempre había sido perceptiva. «Sé que es difícil, Ava», dijo Maya con suavidad, «pero esto es algo que tengo que hacer. No se trata solo de mí, se trata de mejorar las cosas para todos. A veces, hacer lo correcto significa que la gente dirá cosas malas sobre ti, pero eso no lo hace menos importante». Ava asintió con la cabeza con expresión seria. «Lo entiendo, simplemente no quiero que salgas lastimada». Maya abrazó a su hija sintiendo el peso de su responsabilidad, no solo como juez sino como madre. «Estaré bien», susurró. «Lo prometo». Pero mientras abrazaba a Ella, Maya no pudo evitar preguntarse cuánto tiempo más podría seguir luchando sin romper el camino hacia la justicia. El peso de la batalla se estaba volviendo casi insoportable. Maya estaba sentada en su despacho mirando los archivos del caso frente a ella, pero su mente estaba lejos de la sala del tribunal. Habían pasado meses desde su encuentro con la policía, meses de escrutinio de los medios, resistencia interna y una creciente sensación de fatiga que amenazaba con abrumarla, pero a pesar de todo, no tenía intención de rendirse. Esta lucha se había vuelto más grande que ella, se había convertido en un movimiento, un faro de esperanza para otros que habían enfrentado injusticias similares. Su teléfono vibró y miró hacia abajo para ver un mensaje de Robert. Fecha final de audiencia confirmada. Ya casi estamos. La demanda civil estaba programada para ir a juicio. El hecho de que hubiera llegado tan lejos era un logro en sí mismo, pero Maya sabía que esta era solo otra etapa en un proceso largo y agotador. La demanda destinada a responsabilizar al departamento de policía por perfilación racial y trato injusto ya había atraído una atención significativa y el juicio prometía ser un espectáculo. Los abogados de ambos lados se estaban preparando para un enfrentamiento legal que pondría a prueba no solo la ley, sino también los corazones y las mentes del público. El departamento de policía había reunido un equipo de abogados de alto perfil decididos a proteger su reputación y, por extensión, la reputación de las fuerzas del orden de la ciudad, pero Maya y Robert se habían preparado meticulosamente. Sabían que los hechos estaban de su lado, incluso si la opinión pública hubiera estado dividida. Maya cerró los ojos por un momento y respiró profundamente. Había enfrentado casos difíciles antes, casos que habían puesto a prueba su paciencia, su determinación y su sentido de la justicia, pero esto era diferente, esto era una preparación personal para la batalla en los días previos al juicio.
Maya se lanzó a la preparación. Cada momento libre lo pasó con Robert y el resto del equipo legal revisando las declaraciones de los testigos, los registros policiales y cualquier agujero potencial en la defensa del departamento. La clave para ganar sabían que sería demostrar que lo que le había sucedido a Maya no era un incidente aislado, sino parte de un problema sistémico más grande de perfilación racial dentro del departamento. Hay un patrón aquí. Robert dijo durante una de sus sesiones de estrategia nocturnas, tenemos testimonio de otras 3 personas que tuvieron encuentros similares con este oficial. Es crucial que hagamos que el jurado vea que esto no se trata solo de ti, se trata del problema más amplio. Maya asintió, aunque el peso de la tarea por delante se sentía pesado sobre sus hombros. Siempre había creído en el poder de la ley para lograr justicia, pero también sabía lo fácil que era manipular el sistema, especialmente cuando instituciones como la policía estaba involucrada, pero ella se aferró a la esperanza de que si le presentaban a Ed la verdad de manera clara y convincente, la justicia prevalecería a medida que se acercaba la fecha del juicio. Maya sintió que la tensión aumentaba. Los periodistas estaban acampados afuera del tribunal ansiosos por cualquier actualización o declaración. Los medios habían llamado al juicio el caso Robinson y se había convertido en un símbolo de la conversación nacional más amplia sobre la raza y la policía. Los grupos de derechos civiles se manifestaron en apoyo de Maya mientras los sindicatos de las fuerzas del orden la criticaban acusándola de socavar a la policía. Maya trató de acallar el ruido y se concentró en los hechos, en la evidencia que habían reunido. Y con el apoyo de su equipo legal, pero en los momentos más tranquilos, la duda se deslizaba hacia adentro, ¿qué pasaría si perdían? ¿Qué pasaría si el jurado se ponía del lado de la policía? ¿Qué pasaría si después de todo este tiempo nada cambiaba? Ella dejó esos pensamientos a un lado, perder no era una opción, había demasiado en juego, no solo para ella sino para todos, que alguna vez habían sido injustamente atacados por las mismas personas que juraron protegerlos. El juicio comienza. El día del juicio llegó con un cielo frío y nublado mientras Maya estaba de pie frente al espejo de su baño, ajustándose el cuello, trató de concentrarse en la tarea en cuestión. Ava estaba sentada en la cama detrás de ella, nerviosamente hojeando un libro, pero sin leerlo realmente. ¿Estás lista, mamá?, preguntó Ava en voz baja. Maya se volvió hacia su hija y le dio una sonrisa tranquilizadora, aunque no se sentía tan tranquila como pretendía estar. Lo estoy, ¿estás tú? Ava asintió. Voy contigo al juzgado, quiero estar allí para las declaraciones de apertura. El corazón de Maya se hinchó de orgullo. Había crecido mucho en los últimos meses al lado de su madre, incluso cuando la atención de los medios se volvió abrumadora. Este juicio fue tanto sobre el futuro que Maya quería para Ava como sobre la justicia. Llegaron juntos al juzgado, las luces destellantes de las cámaras los saludaron cuando salieron del auto, los reporteros gritaron preguntas, pero Maya mantuvo la cabeza gacha, su enfoque únicamente en el juicio. Robert los estaba esperando adentro ya. Rodeado de pilas de documentos y documentos legales. Están listos para ir, dijo con un firme asentimiento. Tenemos todo lo que necesitamos. La sala del tribunal estaba repleta. Periodistas, activistas y miembros del público llenaron los bancos ansiosos por ver cómo se desarrollaría este caso. La atmósfera era tensa, el peso del momento presionando a todos los presentes. El consejo opositor comenzó con sus declaraciones de apertura, como se esperaba, pintando al oficial como alguien que simplemente había estado haciendo su trabajo. Enfatizaron sus años de servicio, su historial impecable, y las decisiones en una fracción de segundo que tuvo que tomar en el cumplimiento del deber. Estaba claro que iban a confiar en gran medida en la narrativa del difícil y peligroso trabajo que enfrentan los oficiales de policía a diario, posicionando al oficial como una víctima de las circunstancias. Cuando llegó el momento de que Robert presentara su versión, se paró con tranquila confianza. Damas y caballeros del jurado con el que empezó este caso, no se trata de un incidente aislado, se trata de un patrón de comportamiento, se trata de un sistema que ataca desproporcionadamente a las personas de color, a personas como la jueza Mayor Robinson, simplemente por el color de su piel. La voz de Robert era firme y llamaba la atención de todos en la sala. Describió los hechos, las pruebas que habían reunido y los testimonios de otras personas que habían experimentado un trato similar por parte del mismo oficial. Maya observó atentamente a los jurados mientras Robert hablaba, podía ver el impacto que estaban teniendo sus palabras. Algunos jurados asintieron levemente, mientras que otros guardaron un silencio pensativo. La verdad era poderosa y Robert la estaba exponiendo de una manera que hacía imposible ignorar el juicio. Durante días, testigo tras testigo subieron al estrado y cada uno ofreció su versión de la noche en cuestión. Maya misma fue llamada a testificar y contó la humillación que había sentido al ser tratada como una sospechosa en lugar de como un miembro respetado del Poder Judicial. Cuando el oficial subió al estrado, se mantuvo firme en su historia y afirmó que había actuado por sospecha razonable y que no tenía intención de aplicar un perfil racial. Su comportamiento era tranquilo, pero había una frialdad en su voz que Maya encontró inquietante.
nunca se disculpó por la forma en que la había tratado, pero el testimonio más importante vino de otro oficial dentro del departamento, un denunciante que se había presentado durante la fase de descubrimiento de la demanda. El oficial, una mujer joven llamada Ratel Tuss, testificó que el perfil racial no solo era tolerado en el departamento, sino que era alentado activamente por algunos altos mandos. Su testimonio fue una bomba que sacudió la sala del tribunal y dejó a la defensa luchando por desacreditarla. Sé lo que estoy arriesgando al estar aquí, dijo Rachel, su voz firme pero llena de emoción, pero ya no puedo permanecer en silencio, he visto a demasiadas personas, buenas personas, tratado injustamente por el color de su piel. Tiene que detener el veredicto. El día que el jurado regresó con su veredicto, la tensión en la sala era palpable. Maya estaba sentada junto a Robert, sus manos apretadas en su regazo, su corazón latía con fuerza. Ava estaba en la galería sentada junto a Carla, su rostro tenso por la anticipación. El jurado presentó en sus caras ilegible. El capataz estaba de pie sosteniendo el trozo de papel que determinaría el resultado de meses de estrés laboral. Y espero que el jurado encuentre a favor del demandante. Un gasp colectivo ondeó a través de la sala, seguido de murmullos de incredulidad del lado de la defensa. Maya sintió una ola de alivio estrellarse sobre ella, la tensión en su cuerpo, finalmente liberándose. Habían ganado. El juez continuó leyendo el veredicto, otorgando a Maya y a los otros demandantes un acuerdo sustancial y ordenando al Departamento de Policía someterse a una revisión independiente completa de sus políticas y prácticas. No fue solo una victoria para Maya, fue una victoria para todos los que alguna vez habían sido perjudicados por el sistema. Cuando el juez desestimó la corte, Maya se puso de pie con las piernas temblorosas debajo de su Robert, se volvió hacia ella con el rostro lleno de una rara sonrisa. Lo logramos, dijo en voz baja. Maya apenas podía creerlo. Después de meses de lucha, tras enfrentar oposición de cada rincón, habían logrado justicia. Se volvió hacia la galería donde Ava corría hacia ella. Maya envolvió a su hija en un fuerte abrazo, sintiendo el peso del momento instalarse en su corazón. Mamá, lo lograste. Ava susurró, lágrimas en sus ojos. No hay desgaste, dijo Maya suavemente, abrazándola fuerte. Lo logramos todos nosotros. Avanzando en los días posteriores al juicio, la cobertura de los medios fue abrumadora. Los medios de comunicación aclamaron el veredicto como un caso histórico en la lucha contra la discriminación racial y Maya se encontró en el centro de una conversación nacional sobre la reforma policial, dio entrevistas, habló en manifestaciones y continuó abogando por el cambio. Pero incluso cuando la atención creció, Maya sabía que esto era solo el comienzo. El juicio había expuesto los problemas sistémicos dentro del departamento de policía, pero todavía había mucho trabajo por hacer. El cambio no vendría de la noche a la mañana, tomaría años de esfuerzo continuo para hacer retroceder a las fuerzas que buscaban mantener el status quo. Maya regresó a su trabajo como jueza, pero lo hizo con un renovado sentido de propósito en cada caso que presidía. Cada decisión que tomaba estaba informada por la lucha que acababa de soportar. Estaba más decidida que nunca a garantizar que se hiciera justicia, no solo para los pocos privilegiados, sino para todos los que entraran en su sala de audiencias. Y en cuanto a Ava, se había convertido en algo más que una observadora en el viaje de su madre, se había convertido en una joven activista por derecho propio, organizando debates en la escuela y uniéndose a iniciativas comunitarias destinadas a abordar la desigualdad racial. Cuando Maya estaba parada en los escalones del juzgado una tarde viendo la puesta de sol sobre la ciudad, sintió una profunda sensación de satisfacción. El camino por delante era largo, pero lo estaban haciendo juntas y, por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza de que la lucha por la justicia estaba lejos de terminar. Pero Maya Robinson estaba lista para lo que viniera después.